Dover, Pensilvania. Como la mayor parte del país, Dover es un pueblo dividido. No creo en la teoría de la evolución de Darwin. Decir que no crees en la evolución es como afirmar que no crees que hubiera una guerra civil en Estados Unidos. Dover está dividido entre los que aceptan la teoría de la evolución y los que la rechazan. Esta fisura entre la ciencia y las escrituras estuvo a punto de acabar con la comunidad. Los primeros problemas aparecieron después de que un estudiante del Instituto de Dover pintara un mural que mostraba la evolución de los humanos a partir de los simios. Era una obra estupenda, muy bien hecha. A mí no me ofendió. Pero a algunos habitantes no les gustó la idea de que los simios y los humanos están emparentados. El mural desapareció de la clase y fue destruido. Las llamas se propagaron hasta alcanzar al comité escolar, que estaba molesto porque solo se enseñaba la teoría de Darwin. Insistieron en que los estudiantes estuvieran informados sobre una extraña teoría llamada diseño inteligente. Que solo se hable de Darwin, que se excluyan otras teorías, es un fraude. Muchos afirman que el diseño inteligente es un fraude. El diseño inteligente frena la ciencia. Perpetúa la ignorancia. 11 residentes de Dover denunciaron al comité escolar para mantener el diseño inteligente fuera de las clases. Y al día siguiente el pueblo era portada de casi todos los periódicos nacionales. Los distintos frentes se organizaban. Los juicios separan a las comunidades, ponen a los vecinos en contra. Nadie quiere tenerlos, pero a veces es necesario. Ante esta división, un juzgado federal tendría que decidir si el diseño inteligente es ciencia o una estrategia de la religión. Y el veredicto tendría consecuencias más allá de las fronteras del pueblo. Tiene que ver con la religión, la política y el poder. A continuación, Diseño inteligente. Darwin contra Dios. Episodio 1. En el mes de octubre de 2004, estalló una guerra en Dover, Pensilvania. Today, the teachers in a rural Pennsylvania town became the first in the country required to tell students that evolution is not the only theory. Todo comenzó cuando el comité escolar de Dover aprobó una norma que obligaba a que la asignatura de ciencias del instituto incluyera el diseño inteligente en el temario. Los partidarios de esta polémica teoría afirman que muchas de las características de los seres vivos son demasiado complejas para haberse desarrollado simplemente gracias a un proceso evolutivo natural como el de Darwin. Aseguran que algunos rasgos de estos organismos están creados por un diseñador inteligente. Proclaman que esta atrevida y novedosa teoría científica tiene el poder de desbancar la teoría de la evolución. Se trata de científicos discutiendo sobre ciencia, basándose en pruebas, no en textos ni autoridades religiosas. Es un tema central para una clase de ciencia. Abre un camino a la investigación, a nuevas maneras de pensar sobre las cosas. Si la evolución por selección natural es una doctrina científica, la crítica a esta doctrina también debería ser legítima para la ciencia. El comité escolar de Dover pidió que los profesores de ciencia leyeran una declaración de 1 minuto de duración en la que se afirma que hay lagunas en la teoría de la evolución y en la que se presenta el diseño inteligente como alternativa. En este alegato también se recomienda un libro sobre el tema que les llegará para que lo consulten, sobre los pandas y las personas. Pero la mayoría de los habitantes y una abrumadora cantidad de científicos de todo el país se indignaron. Afirman que el diseño inteligente es un disfraz de la religión, el último frente de la guerra de la evolución.
El objetivo del diseño inteligente es cristianizar de nuevo la sociedad estadounidense. El diseño inteligente no es un concepto científico, no es un campo de la ciencia. Nadie lo investiga activamente. Viola todo lo que entendemos y queremos explicar con la ciencia. El escenario estaba preparado para una batalla en la que se enfrentarían amigos y vecinos. Parecía que hubiéramos matado el perro de alguien. Fue un golpe increíble. Una especie de guerra civil, no hay duda. La batalla llevaría al comité escolar ante el Tribunal Federal. El acceso de cámaras estaba prohibido. Para mostrar esta confrontación entre la evolución y el diseño inteligente, hemos recreado las escenas del juicio partiendo de las transcripciones. El juicio duró 6 semanas y la biología moderna era el anexo A. Pero no se planteaba solamente el temario de biología en Dover. El futuro de la educación científica en Estados Unidos, la separación Iglesia-Estado y la naturaleza de las investigaciones científicas también se estaban poniendo a prueba. En Dover, Pensilvania, el debate entre la religión y la evolución hace mucho tiempo que es un tema personal. Vivimos en una comunidad llena de iglesias fundamentalistas. Nunca me ha gustado que mis hijos aprendan la teoría de la evolución en lugar de la teoría creacionista. Al principio Dios lo creó todo. Eso es lo que necesito saber. Este pueblo está situado en el sudeste del estado, a unos 30 kilómetros de la capital. Alberga a unas 20.000 personas, más de una docena de iglesias y un instituto. Berta Spar fue una de las primeras personas en ver que se estaba gestando un problema. Hacía casi 40 años que era profesora de ciencias en el instituto. Durante la primavera de 2003, el asistente del supervisor escolar del distrito le dio una noticia alarmante. Vino a verme un día después de clase y me dijo que tenía que advertirme de que un miembro del comité escolar pedía igualdad de tiempos. Un 50% del tiempo para el creacionismo. Deberías tenerlo en cuenta. Entonces saltaron todas las alarmas. Otro profesor de ciencias, Brian Rem, recibió la misma noticia. Me puse a reír delante de él porque me pareció algo divertidísimo. El creacionismo había quedado fuera de las escuelas públicas y de la ciencia cuando yo empecé el instituto. Cuando Berta Spar preguntó qué miembro del comité había pedido que se enseñara el creacionismo, le contestaron que era Alan Bonsell, un comerciante local que acababa de unirse. Mi familia ha tenido mucha suerte de poder vivir aquí y mis antepasados llevan más de 100 años en esta zona. Era una manera de agradecerlo y pensé que podía hacer que Dover que la escuela fuera un lugar mejor. Cuando Bonsell mostró su inquietud por cómo se enseñaba la teoría de la evolución en el instituto, Berta y su equipo se reunieron con él. Me reuní con algunos profesores de ciencias para saber qué enseñaban y qué no en las clases de ciencias del instituto. El tema del creacionismo no llegó a tratarse en la reunión. Hablamos sobre cómo enseñamos la evolución y parecía satisfecho. Pensó que lo hacíamos bien y nosotros que todo se había resuelto, así que tan felices. Recuerda que trató de iluminarnos con lo de que no creía que la evolución hubiera sido la manera en la que se desarrollaron las cosas. No creía que la Tierra tuviera más de 4.000 años. No creo en la teoría de la evolución de Darwin. Soy creacionista y no intento esconderlo. Los creacionistas como Bonsell rechazan la mayor parte de la ciencia moderna y se ciñen a una lectura literal de la Biblia. Creen que la Tierra tiene menos de 10.000 años de antigüedad y que Dios creó todas las cosas, incluidos los humanos, en tan solo 6 días. Aunque casi todas las religiones hicieron las paces con la teoría de la evolución hace décadas, muchos creacionistas aún creen que la teoría es incompatible con su fe. Y tanto el creacionismo como la teoría de la evolución han pasado por los juzgados.
Sus batallas legales se remontan al famoso juicio a Scopes de 1925. As I told you yesterday, Darwin's theory tells us that man evolved from a lower order of animals. En ese caso, John Scopes, un profesor de un instituto de Tennessee, fue acusado de violar las leyes del Estado por enseñar la teoría de la evolución. El caso quedó vagamente retratado en la película Heredarás el viento y se convirtió en un enfrentamiento en los tribunales entre el legendario abogado Clarence Darrow y William Jennings Bryan, candidato a la presidencia por tercera vez. What would you think if that sweet child came home from school and told you that a godless teacher... Scopes fue declarado culpable por enseñar la teoría de la evolución y tuvo que pagar una multa de 78 euros. Pero el veredicto tendría consecuencias terribles en la enseñanza de la ciencia en el país durante las siguientes 3 décadas. Después del juicio a Scopes, los editores de libros de texto decidieron que la teoría de la evolución era demasiado controvertida y la eliminaron. En la mayoría de casos, el libro de texto era el temario. Si no aparecía en el libro, no se enseñaba. Las consecuencias del juicio a Scopes no desaparecieron hasta los años 60. Pero mientras los editores volvían a incluir la teoría en los manuales, los creacionistas seguían luchando porque su visión también se explicara. Durante 30 años los dos bandos estuvieron peleándose en los tribunales. La disputa terminó en 1987, cuando la Corte Suprema dictaminó que enseñar el creacionismo en la asignatura de ciencias de las escuelas públicas no respetaba la separación Estado-Iglesia presente en la primera enmienda de la Constitución. Esta prohíbe al gobierno la promoción o prohibición de la religión. Hasta hoy, enseñar el creacionismo en las clases de ciencias de los colegios públicos estadounidenses sigue siendo una violación de los derechos constitucionales de los estudiantes. Otro miembro del comité escolar de Dover, Bill Buckingham, un policía retirado, fue elegido por Alan Bonsell para decidir el temario. Debía revisar todas las propuestas de libros de texto. Los profesores de biología de bachillerato habían pedido un libro muy común coescrito por los biólogos Ken Miller y Joe Levine. Pero a Buckingham no le gustó. El libro que han pedido los profesores de biología está lleno de referencias a Darwin. He contado entre 12 y 15 puntos en los que se menciona la teoría de la evolución. No está en todas las páginas, pero cada 2 o 3 capítulos vuelves a ver la cara de Darwin. Además, excluye todas las demás teorías. En una reunión del comité durante el verano de 2004, Buckingham expuso su descontento. El comité lo dejó pendiente de aprobación. ¿Qué era lo que no le convencía a Buckingham de la teoría darwinista? Darwin publicó su teoría de la evolución en 1859 en un libro titulado El origen de las especies, y desde entonces ha generado polémica. Era la conclusión de un trabajo que Darwin había iniciado casi 2 décadas atrás, cuando salió a navegar por el mundo en un barco llamado Beagle. En esa expedición, Darwin recogió miles de animales y plantas que eran diferentes a lo que había conocido. Y al regresar a Inglaterra, quedó fascinado con la gran cantidad de pájaros que había encontrado en unas remotas islas situadas ante la costa de Sudamérica, las Galápagos. Había un pájaro que le recordaba a una curruca, otro que parecía un carpintero, otro como un pinzón, etc. Pero no sabía qué eran. Todos estaban adaptados a distintas formas de vida. Algunos comían insectos. Otros buscaban grano. Otros podían romper las enormes semillas de algunas de las plantas que encontramos en las Galápagos. Tenían aspectos distintos, picos distintos, diferentes estilos de vida.
Cuando Darwin pidió ayuda para identificar a los pájaros, se llevó una sorpresa. Estaba abrumado, maravillado, cuando oyó lo que le decían los ornitólogos británicos. Todos son pinzones. Este no es un pájaro carpintero, es un pinzón. Este no es una curruca, es un pinzón. Pero, ¿por qué había encontrado pinzones con características tan distintas en una serie de islas cercanas? Darwin argumentó que en la naturaleza los organismos individuales compiten por recursos limitados, como la comida. Si un pájaro nace, por ejemplo, con un pico algo más grande que los demás, puede tener ventaja en una isla en la que abundan las semillas grandes. Con el paso de las generaciones, los pájaros con los picos grandes tendrán más posibilidades de sobrevivir y de reproducirse, perpetuando en sus crías este tipo de pico que representa una ventaja. Darwin lo llamó selección natural, porque las fuerzas de la naturaleza, como en el entorno de una isla de las Galápagos, seleccionan a los organismos mejor adaptados. Así llegó a la conclusión de que con el paso del tiempo daría pie a nuevas especies. Lo que Darwin destacó era un principio general, algo que observamos fácilmente en la naturaleza, que las especies no son inmutables, que con la influencia o la presión de la selección natural cambian con el paso del tiempo. Darwin creía que todas las plantas y los animales que vemos en la actualidad se habrían desarrollado siguiendo ese proceso. A la evolución gradual de las especies nuevas la denominó descendencia con modificación y representó las relaciones entre todos los seres vivos en un árbol de la vida en el que cada rama era una especie descendiente de un antepasado común. Si seguimos el árbol de la vida desde muy atrás, por ejemplo, desde nuestra rama, vemos nuestro parecido con los simios. Y si bajamos un poco, vemos las similitudes con otros mamíferos. Más abajo con los reptiles y finalmente con los anfibios, los peces, hasta llegar a los gusanos, las medusas, etc. Vemos que hay una continuidad en la vida del planeta. No somos excepcionales, somos una rama del árbol de la evolución que lo incluye todo. El antepasado común de todas las formas de vida fue una de las grandes ideas de Darwin. Pero también reconocía que las implicaciones de que los humanos fueran descendientes de los simios eran inquietantes. Para mucha gente, la propuesta de Darwin, que afirmaba que todas las especies del planeta habían sido el resultado de procesos naturales, incluso nosotros, dejaba a Dios a un lado. Y un siglo y medio más tarde, mucha gente en Dover, como en el resto de Estados Unidos, sigue pensándolo. Actualmente, 1,3 medio de la población de Estados Unidos no acepta la teoría de la evolución. A mí me ofende porque soy cristiano. Creo que la Biblia es la palabra de Dios y que el Génesis cuenta cómo llegamos hasta aquí, tal cual fue. Dios no creó al simio para crear al hombre posteriormente. Dios creó al hombre. En Dover, las hostilidades ante la teoría de la evolución ya se habían convertido en actos vandálicos. Un estudiante de 16 años había pintado un mural de unos 5 metros que representaba la evolución de los humanos a partir de los simios. El mural estaba expuesto en un aula de ciencias, pero alguien se lo llevó y lo quemó. Bill Buckingham seguía peleando por los libros de texto en las reuniones y los profesores empezaron a sospechar de él. Esta idea del hombre y el simio apareció en una conversación y recuerdo que le dije: ¿tiene algo que ver con el mural que desapareció? Entonces dijo que se alegró de ver cómo ardía. Sí, lo dijo bajito, pero oímos el comentario. Aunque Buckingham negó cualquier implicación en el incidente, cuando anunció abiertamente que buscaba un libro que incluyera la teoría de la evolución y el creacionismo, el comité se convirtió en un caos.
Las reuniones de comité suelen ser áridas. Se presentan un par de personas y tienen algo que comentar. Pero en esas reuniones había cientos de personas, hacía calor, la gente se enfadaba. Era un zoo, una casa de locos. Estrafalario, carnavalesco, podría usar tantos adjetivos. No tenían respeto por el público ni por los profesores. No escuchaban a nadie, solo les interesaba lo suyo. A veces, en democracia, hay 9 personalidades distintas en un mismo espacio. Y en ese momento, puede que alguno diga algo de lo que se arrepienta al cabo de 10 minutos. La polémica del comité escolar atrajo la atención de los reporteros de los periódicos locales, entre los que figura Lori Livo, que se crió en la zona. Desde que supe que el comité escolar estaba discutiendo sobre el creacionismo, pensé que se convertiría en algo importante. No sabía cuánto, pero me intrigaba. Livo empezó a informar sobre las reuniones del comité, pero su interés en el tema iba más allá de lo profesional. Era personal. Su padre había sido el propietario de una emisora de radio local, pero el formato antiguo no servía para pagar facturas y la compañía eléctrica estaba a punto de cerrarle el negocio. Al día siguiente, un señor de una iglesia local le propuso alquilar la cadena para presentar una programación y le ofreció una suma de dinero bastante decente. De la noche a la mañana se había convertido en una cadena de radio cristiana. Mi padre volvió a nacer. En sus artículos, Livo hablaba de la ley aprobada por la Corte Suprema en 1987 que evitaría que Buckingham lograra introducir textos creacionistas en las clases de biología. Mientras tanto, Buckingham estaba en contacto con 2 organizaciones que ponían en duda a Darwin. Una era un despacho de abogados situado en Michigan, Thomas More, liderado por un exfiscal, Richard Thompson, famoso por sus grandes esfuerzos para condenar al activista pro-eutanasia Jack Kevorkian. La empresa se promociona bajo el lema «El escudo y la espada para la gente de fe». Buckingham se puso en contacto conmigo en calidad de ciudadano porque le preocupaba que un libro de biología explicara una sola versión. Creía que debía haber otras teorías. Fue entonces cuando le hablé del diseño inteligente y le dije que me parecía buena idea que se enseñara junto a la teoría de la evolución y que recibiera la aprobación de la Constitución. Le pregunté si podían darme bibliografía y me recomendaron sobre los pandas y las personas. También encontró un grupo de especialistas muy conservadores de Seattle llamado Discovery Institute, que se autodefine como el principal defensor nacional del diseño inteligente. Le enviaron un DVD gratuito y otro tipo de material sobre el tema. En estos materiales, Bill se topó con una teoría que no contradecía sus ideas. Por ejemplo, según Sobre los pandas y las personas, el diseño inteligente afirma que varias formas de vida aparecieron repentinamente gracias a un agente inteligente, con todos sus rasgos distintivos intactos. Peces con aletas y escamas, pájaros con pluma, pico y alas, etc. Y en el DVD encontró más material de apoyo sobre el tema. 150 years ago, Charles Darwin transformed science with his theory of natural selection. Today, that theory faces a formidable challenge. Intelligent design has sparked both discovery and intense debate over the origin of life on Earth. And for a growing number of scientists, it represents a paradigm, an idea with the power to, once again, redefine the foundations of scientific thought. Tanto el DVD como el libro usan el mismo ejemplo para explicar la doctrina central del diseño inteligente, que nos explicará uno de sus defensores, Steve Fuller. Para entender el diseño inteligente, hay que imaginarse que uno se topa con algo así en una playa. John ama a Mary.
Es muy raro que este tipo de patrón se haya formado por sí mismo, que la arena se disponga de esta manera de modo casual, aunque sea en un largo periodo de tiempo. Esto nos demuestra que hay un agente inteligente tras el patrón. Igual que esas palabras son obra de un ser inteligente, argumentan que algunos aspectos de la vida llevan la firma de un diseñador inteligente. A mi modo de ver, el diseño inteligente afirma que la vida es algo demasiado complejo para haber sucedido aleatoriamente. Tuvo que haber un diseñador, algo que le dio forma, por decirlo así. En el Génesis, el diseñador sería Dios. Pero en los materiales que recibió no aparece la palabra Dios. El misterioso diseñador recibe el nombre de causa inteligente o agente inteligente. Esta teoría empezó a aflorar en los 80, defendida principalmente por el profesor de Derecho Philip Johnson. A mí me parece que la teoría darwinista se ha vendido demasiado. Le dicen a todo el mundo que es la verdad absoluta y como se le llama ciencia, lo han demostrado una y otra vez gracias a procedimientos incuestionables. Pero no es cierto. Es una historia imaginaria que se basa en pocas pruebas. Como profesor emérito de la Facultad de Derecho de Berkeley, Johnson escribió un libro titulado Juicio a Darwin, en el que sentó las bases para el movimiento. Durante varios años ha sostenido que la evolución produce cambios a pequeña escala, como los distintos picos de pinzones de los que habla Darwin. Pero para la aparición de los humanos fue necesaria la intervención de algún tipo de inteligencia. Esas son las principales propuestas del diseño inteligente. Que las causas no inteligentes no pueden hacer todo el trabajo. Tenía que haber una causa inteligente. Bill Buckingham regresó al comité escolar armado con la nueva información recibida sobre el tema. Le habían dicho que el diseño inteligente era compatible con sus creencias religiosas. Eso es lo que me dijo, igual que Alan Bonsell, y que los juzgados lo aceptarían. Los dos hablaban muy claro. Decían que era su compromiso. Aunque creían en el creacionismo, esto les ayudaba a sortear esa brecha. Pero los profesores de ciencias no estaban convencidos. Enseguida dice que un agente inteligente creó la vida. Eso es el creacionismo bíblico. Lo único que hay que hacer es sustituir a la gente por Dios y wow, así tenemos la historia del Génesis. Así que enseguida supe de qué iba todo esto. Buckingham estaba dispuesto a defenderlo. Dijo que la única manera de que votaran los libros de texto era si aceptábamos que sobre los pandas y las personas fuera añadido a los demás libros. Pero cuando lo expuso ante el comité le faltaron 2 votos. Este eligió comprar el libro de biología de Ken Miller. Los pandas fueron archivados. Eso habría sido el final de la historia si Bertha Spar no hubiera recibido unas 60 copias del ejemplar unas semanas más tarde. Un regalo de un donante anónimo para la escuela. Entonces, sin el consentimiento de los profesores, miembros del comité de temarios de Buckingham redactaron el borrador de lo que se convertiría en una nueva política del Departamento de Ciencias. Fue presentado a votación ante el comité y después de un enorme debate fue aprobado por 6 votos a 3. En su forma definitiva, la política ordenaba que todos los estudiantes de biología de bachillerato escucharan una declaración de 1 minuto en la que se afirmaba que la teoría de Darwin no es un hecho y que contiene lagunas. Sugería el diseño inteligente como alternativa y recomendaba a los alumnos la consulta de Sobre los pandas y las personas. Los miembros del comité que votaron en contra decidieron dimitir como protesta. Tammy Kitzmiller es la madre de una de las alumnas que escucharía la declaración en el Instituto de Dover. Llamó a la Unión Americana de Libertades Civiles para ver qué se podía hacer. No estaba de acuerdo con su actuación y no me gustaba su manera de mezclar la ciencia y la religión.
Teníamos padres, estudiantes, profesores, todos nos llamaban y nos decían, tenemos un problema, ¿podéis ayudarnos? Y les contestábamos, por supuesto, lo haremos. El 14 de diciembre de 2004, 11 padres del Instituto de Dover, entre los que figuraban Tammy Kitzmiller y Brian y Christy Rim, presentaron una denuncia en el Juzgado Federal de Pensilvania, alegando que el comité escolar estaba violando sus derechos constitucionales al introducir la religión en la clase de ciencias. Estaban representados por la Unión Americana de Libertades Civiles, que se había unido a la organización Estadounidenses Unidos por la Separación Estado-Iglesia, y un despacho de abogados de Filadelfia, Piper Hamilton. Cuando me llamó Eric dijo, este es el caso que he estado esperando durante toda mi carrera. El comité escolar contaba con la representación de los abogados Thomas More, el despacho que le había recomendado el libro de los pandas a Bill Buckingham. Se determinó el día del juicio y mientras se tomaban las declaraciones, los profesores de ciencias tomaron su propia postura. Se negaron a leer la declaración sobre el diseño inteligente. Les dijimos, no vamos a leerlo. Nos reunimos y decidimos mantener todos la misma postura. Yo tengo mis propios principios y no pienso entrar a una de mis clases y hacer afirmaciones. Leer una declaración sobre este diseño inteligente sabiendo que no es ciencia. Informaron al comité sobre su negativa con una circular en la que afirmaban que el diseño inteligente no es ciencia, no es biología, ni es una teoría científica aceptada. Ante la negativa de los profesores a leer la declaración, el asistente del supervisor de Dover entró en una clase de biología de bachillerato el 18 de enero de 2005 y leyó. Las normas académicas de Pensilvania exigen que los estudiantes aprendan la teoría de la evolución de Darwin y que pasen un examen en el que se les evalúe sobre este tema. Como teoría debe seguir investigándose contrastando sus afirmaciones con los nuevos descubrimientos. Una teoría no es un hecho. Una teoría tiene lagunas para las que no se han encontrado pruebas concluyentes. El 26 de septiembre de 2005, casi un año después de que el comité escolar aprobara la política del diseño inteligente y tras 6 semanas de declaraciones, el caso de Kitzmiller contra el Instituto de Dover llegaba al Tribunal Federal de Harrisburg, Pensilvania. Buenos días a todos. ¿Preparados para empezar? Sí. Adelante. Mi consultor y yo representamos a 11 padres que se enfrentan a la modificación en el temario realizada por el Distrito Escolar de Dover. Algunos miembros del comité escolar anunciaron su interés por el tema de la evolución en términos estrictamente religiosos. Buscaron un libro que brindara una alternativa religiosa a la evolución. Lo encontraron, sobre los pandas y las personas. Hicieron todo lo posible por incorporar un tema religioso a la clase de ciencias, sin tener en cuenta su valor científico. Soy Patrick Gillen, señoría, en nombre de la defensa del Distrito Escolar de Dover y de su comité de directores. El comité creyó que diseño inteligente no era lo mismo que el creacionismo. Eso ya lo conocía, estaba en el Génesis. Le pareció un objetivo educativo legítimo que los estudiantes fueran informados de la existencia de otra teoría científica. Los expertos de la defensa le demostrarán a este jurado que el diseño inteligente es ciencia. No es religión. El testimonio de los expertos también demostrará que informar a los estudiantes sobre los problemas de la teoría de la evolución también es educarlos en ciencias. Reciben una buena educación liberal. Cuando empezó el juicio ya habían aparecido otros casos sobre la enseñanza de la evolución en varios estados. El diseño inteligente tenía muy buenos defensores. Rick Santorum, el senador de Pensilvania, había alabado al distrito escolar por su política. Y el presidente Bush también había brindado su apoyo, diciendo que había que enseñar las dos teorías para que la gente entendiera de qué iba la polémica.
Ahora todas las miradas estaban centradas en Dover, el último campo de batalla en la guerra por la evolución. No quiero ser melodramático, pero creo que había muchas cosas importantes en juego. Una de ellas, el futuro de la educación científica en este país. Si el comité lo conseguía, ¿qué les impediría hacerlo en otras asignaturas? Enseñar pseudociencia o pseudomatemáticas o pseudohistoria para promocionar una perspectiva religiosa concreta. No es lo correcto. ¿Es necesaria que la educación científica sea tan cerrada, tan técnica y respetuosa con la teoría, que no podemos ni siquiera introducir la que puede ser la próxima gran teoría? El juez Johnny Jones III presidía el juicio. Cuando asumí mi puesto en agosto de 2002, no imaginé que presidiría un caso que atraería tanta atención internacional. Jones había sido recomendado para presidir este juicio por el senador Santorum y designado por George Bush. Antes de convertirse en juez, presidía el Comité de Control de Bebidas Alcohólicas de Pensilvania, donde prohibió la venta de Bad Frog Beer porque en el anuncio aparecía una rana haciendo un gesto ofensivo. Al principio nos encontramos con un juez designado directamente por el presidente Bush, quien se había presentado a favor del diseño inteligente. Es inquietante. Los miembros de la defensa se mostraban optimistas en la sala de Jones. Lo que había hecho el comité no era reclamar que se enseñara el diseño inteligente en la clase, ni que se dejara de explicar la teoría de la evolución. Para mí era una actuación modesta y creía que tenía posibilidades de ser aceptada si se presentaba de manera adecuada. No teníamos que demostrar que una teoría era mejor que la otra, solo que era una teoría igual de creíble y que para los estudiantes sería bueno enterarse de la controversia que generaba la teoría darwinista. Los padres que se oponían al diseño inteligente eran los demandantes del caso y como tales debían aportar las pruebas. No habría jurado ya que pedían que se frenara la enseñanza del diseño inteligente, algo que solo podía decidir un juez. La zona del jurado estaba llena de periodistas y escritores de todo el mundo. Entre ellos, uno que guardaba una estrecha relación con el caso. Yo me veo como una refutación de la teoría de la evolución, porque Darwin es mi tatarabuelo. Él escribió uno de los libros más importantes de los últimos 2000 años. Yo soy guionista. No he evolucionado como debería. Para ganar el caso, los abogados de los demandantes tenían que demostrarle al juez que la declaración del comité promocionaba la religión o que los miembros del comité tenían motivos religiosos. Además, los dos bandos le pidieron al juez que diera una respuesta a un tema central. ¿El diseño inteligente es ciencia o no? Para demostrar que no es ciencia, teníamos que hablar sobre ¿qué es ciencia? Los demandantes le pidieron ayuda a Nick Maskey y a sus compañeros de una organización llamada Centro Nacional para la Educación Científica, que se dedica a investigar los desafíos a la teoría de la evolución en los centros públicos. La última vez que un abogado estudia biología es durante el bachillerato, así que pasé meses enviando emails, en reuniones, explicando ciencia, explicando la evolución a los abogados. Para preparar el caso para un juez que no sabía nada sobre ciencia, los abogados de los padres reunieron a un equipo de expertos. El primer testigo fue el biólogo Ken Miller, el coautor del libro de biología que, según Bill Buckingham, estaba lleno de referencias a Darwin. Doctor Miller, ¿qué es la evolución? La mayoría de los biólogos describe la evolución como el proceso de cambio que caracteriza la historia natural de la vida en nuestro planeta. ¿Cuál fue la contribución de Darwin a la evolución? Darwin apuntaba que hay una lucha por la existencia, nos guste o no. Se dio cuenta de que esos organismos que tenían unas características favorables con las que enfrentarse a esa lucha pasarían esos rasgos a la siguiente generación. Y con el tiempo
La media de la población cambiaba en una dirección o en otra. Podían cambiar radicalmente. Esa es la idea básica de la selección natural. Los demandantes empezaron con Ken Miller para llevar al juez al centro del conflicto. Miller explicó que Darwin ilustra la historia de la vida en un árbol, con especies que han ido evolucionando en otras con el paso de millones de años, produciendo nuevas ramas. Este proceso genera una gran variedad de formas de vida, desde las bacterias hasta los pinzones de Darwin e incluso nosotros. Pero el diseño inteligente tiene otra visión, como podemos apreciar en su bibliografía. El diseño inteligente enseña una historia de la vida en la que los organismos aparecen de repente, no están relacionados entre ellos y solo están unidos por su diseñador. Lo que se defiende es que los organismos aparecieron repentinamente por el acto milagroso de un diseñador inteligente, igual a Dios. Esa es la visión que promueven. ¿Cómo pueden estar tan seguros los científicos de que el árbol de Darwin representa fielmente la historia de la vida en la Tierra? Según parece, las pruebas más recientes para refutar el diseño inteligente se estaban desarrollando al mismo tiempo que tenía lugar el juicio. Recuerdo que pensé, espera a que vean esto, porque es precioso. Darwin creía que las pruebas para su teoría del antepasado común se encontraban bajo el suelo en forma de fósiles transicionales. Por ejemplo, si tras millones de años los peces dieron paso a algunos animales terrestres, deberíamos encontrar fósiles de criaturas que se extinguieron y que eran mitad animal acuático, mitad terrestre. En 1999, el paleontólogo Neil Sabin salió a buscar una de esas criaturas. Lo que la evolución nos permite es realizar predicciones de lo que podemos encontrar en los restos fósiles. Y la predicción está clara en este caso. Si vamos a buscar las piedras de la época adecuada y del tipo correcto, deberíamos encontrar la transición entre dos formas de vida, el pez y el anfibio. Muchos científicos creen que la vida empezó en el agua hace por lo menos 3.500 millones de años. Mucho más tarde, unos 375 millones de años atrás, el árbol de la vida se ramificó cuando los peces primitivos evolucionaron en anfibios, las actuales ranas y salamandras que viven parte de su vida en la Tierra. Con esta predicción entre manos, Sabin y sus compañeros organizaron una expedición a uno de los lugares más desolados de la Tierra, el Ártico canadiense, a unos 800 kilómetros del Polo Norte. Ahí se encuentran las rocas adecuadas para poder responder a esta incógnita del árbol de la evolución, que sería la conexión entre los peces más primitivos y los animales de cuatro patas o tetrápodos. Tenían que encontrar el fósil de un animal que compartiera rasgos con los dos. Pasaron 3 veranos cavando cientos de toneladas de roca en este ambiente tan hostil y no encontraron nada interesante. Decidieron regresar el verano siguiente para darle la última oportunidad. Se nos terminaba el dinero, se acababa. Nos dijeron que era nuestro último año allí. En 2004, el tercer día de la temporada, uno de mis compañeros estaba cavando y descubrió un morro que salía por uno de los lados del acantilado. Así, fueron quitando más piedra y más y más, y nos dimos cuenta de que era el morro de un animal con la cabeza plana. Así constatamos que un animal de cabeza plana de 375 millones de años de antigüedad iba a ser interesante. Lo bautizaron Tiktaalik, que significa pez grande de agua dulce en el idioma de los inuit. Es uno de los mejores fósiles transicionales que se han descubierto y que demuestran que los animales terrestres evolucionaron a partir de los peces. Aquí tenemos un pez de hace unos 380 millones de años. Tiene escamas y aletas, como cualquier otro pez. Si lo comparamos con un anfibio, vemos que es una criatura sin escamas y que las aletas se han convertido en patas, brazos y piernas. Es muy distinto. Tiene una cabeza bastante plana, con los ojos en la parte superior, y tiene cuello. Al mirar los fósiles de las rocas de la época correcta, encontramos el Tiktaalik.
Tiene escamas en la espalda, como los peces, y aletas, las vemos aquí. Pero al observar la cabeza, vemos que es muy distinta. Es muy parecida a la de los anfibios. Plana, con los ojos en la parte superior. Y al separar la aleta aún queda más claro. Si miramos dentro de ella, en este molde, vemos que tiene huesos parecidos a los de nuestro hombro, codo y muñeca. Todos los huesos. Así que estamos ante un pez que tenía características de anfibio. Un pez primitivo que es una mezcla. Y tal como predice la teoría de la evolución, el Tiktaalik apunta a la posibilidad del árbol de la vida, en el que durante millones de años unas especies han dado paso a otras. El descubrimiento del Tiktaalik aún se estaba redactando en el momento del juicio y no podía convertirse en prueba. Pero un compañero de Sabin, el paleontólogo Kevin Padian, le mostró al juez varios ejemplos de otros fósiles transicionales que validan la idea darwiniana del árbol de la vida. Mi declaración en el juicio duró un día y le enseñé al juez cómo trabajamos y de qué pruebas nos valemos. Cómo los dinosaurios evolucionaron en los pájaros. Como podemos ver en criaturas como el Archaeopteryx, que presenta una cola larga y dientes como los dinosaurios, además de plumas, como los pájaros actuales. Cómo los antepasados de los reptiles modernos evolucionaron en unas criaturas que se extinguieron y que comparten un antepasado común con los mamíferos. Y cómo las ballenas evolucionaron sorprendentemente a partir de unos enormes animales terrestres que regresaron al mar. El libro de los pandas dice que no podemos pasar de A a B y que no hay fósiles ni sabemos cómo estudiarlos. De hecho, hemos pasado de A a B y de C a D, E, F y G. Tenemos los fósiles, tenemos los rasgos transicionales, métodos para analizarlos de maneras distintas. Además, seguimos buscando la imagen que nos dé más explicaciones objetivas. Padian podía refutar la teoría de los pandas, la de que la vida surge repentinamente, demostrando que los fósiles de organismos que se extinguieron responden a los interrogantes que hay entre las especies, ofreciendo la imagen de una evolución gradual, tal como propuso Darwin. Los reporteros que se encontraban en la sala estaban sorprendidos de que supiéramos tantas cosas. ¿Cómo podía ser que no se hubieran enterado? El motivo es que no está en los libros de texto porque los creacionistas se ocupan de mantenerlo fuera. Esa es una de las grandes razones. Hubo un descanso y recuerdo que el juez dijo que la clase de biología se detenía para ir a comer. Sonreía. Nos dimos cuenta de que le interesaba la ciencia. Los abogados de las familias podían haber impresionado al juez y a los reporteros, pero muchos habitantes de Dover se preguntaban, ¿por qué se enseña la teoría de la evolución si solo es una teoría? Puede que el darwinismo sea la teoría predominante, pero es solo una teoría. No está aprobada. Es una teoría. Solo queríamos que se hablara de las opiniones alternativas. No decíamos, no habléis de Darwin. Podéis hablar de Darwin, es una teoría. Pero eso es lo que es, la teoría de Darwin, no la ley de Darwin. No son hechos, es teoría. Decir que solo es teoría es insultante para la ciencia, porque las teorías tienen más peso que los hechos. Y creo que el término teoría debería ser valorado como se valora entre los científicos. Una teoría no es algo que se nos ocurre durante una noche en vela tomando mucho café. Eso es una idea. Para la ciencia, una teoría es una gran cantidad de información que ha pasado por muchas pruebas, que seguramente consiste en un gran número de hipótesis y varios tipos de pruebas. La de la gravitación es una teoría muy difícil de tergiversar. Aunque pudiéramos ver cómo cae algo hacia arriba, podría hacernos pensar, pero trataríamos de entender qué sucede en ese caso, en lugar de refutar la teoría de la gravitación. Los hechos son minucias para la ciencia. Pueden ser correctos o no. Una teoría es algo que se ha puesto a prueba centenares de veces. Se amplía, se revisa. Doctor Miller, ¿está de acuerdo en que la teoría de la evolución de Darwin no es una verdad absoluta? Claro que sí, porque ninguna teoría científica es considerada una verdad absoluta en ciencia. No pensamos que la teoría atómica es la verdad, ni la teoría microbiana de las enfermedades, ni la de la fricción.
Para nosotros son explicaciones bien argumentadas y probadas que nos brindan respuestas naturales a fenómenos naturales. ¿Deberíamos pensar que la teoría darwinista es provisional? Deberíamos pensar en todas las teorías científicas como provisionales. Y eso incluye la teoría de la evolución. La ciencia pretende descubrir lo desconocido, lo que no sabemos. Como científico no me centro en lo que ya sabemos. Quiero descubrir cosas nuevas que me den pistas sobre lo que no sabemos. Mientras los demandantes declaraban, la misión de investigación de lo desconocido había llevado a descubrir una de las pruebas más importantes de la evolución. Darwin estaba convencido de que las especies evolucionaban con el paso del tiempo, cuando la selección natural influía sobre los rasgos heredados. Pero no tenía ni idea de cómo aparecían esos rasgos o cómo pasaban de una generación a otra. Cuando los científicos del siglo XX descubrieron el papel que el ADN juega en la herencia, fundaron una nueva rama científica llamada genética que ponía a prueba a Darwin. Casi todas las células de los seres vivos contienen cromosomas, compuestos por densas hebras de ADN, que son una muestra de las características propias de cada organismo. Durante la reproducción, los cromosomas de los padres se copian y mezclan sus partes para producir cromosomas nuevos. Cada uno de los padres pasa una parte de sus cromosomas al hijo. Pero el proceso no es perfecto. Mientras tiene lugar, el ADN puede sufrir mutaciones o errores. De este modo, cada uno de los hijos tendrá un diseño único. A veces son características benignas. A veces son perjudiciales. Como un ala deformada. Puntualmente, este proceso da como resultado un rasgo beneficioso. Por ejemplo, una mariposa con una coloración que imite a otras especies de sabor desagradable para los pájaros. Unos 100 años después de que Darwin propusiera que la selección natural tiene efectos en los rasgos nuevos de la población, la genética reveló el mecanismo biológico que da paso a esos rasgos. Entonces podría argumentar que cuando apareció la genética moderna, toda la teoría darwiniana estaba en riesgo. Podría haber sido desestimada si la genética hubiera contradicho las bases de la teoría evolucionista. Pero no las contradecía, las confirmaba, hasta en los detalles. Y mientras Miller declaraba, un trabajo genético publicado un año antes del juicio confirmaba la parte más controvertida de la teoría de Darwin: el antepasado común de los humanos y los simios. El trabajo se centraba en una curiosa diferencia en nuestros cromosomas. Las células de todos los simios grandes, como los chimpancés, los gorilas o los orangutanes, contienen 24 pares de cromosomas. Si los humanos comparten antepasados con los simios, deberían tener el mismo número de cromosomas. Pero las células humanas solo contienen 23. La pregunta es, si la teoría evolucionista está en lo correcto con la idea del antepasado común, ¿a dónde fue a parar el cromosoma que falta? Se realiza una predicción demostrable, que en alguna parte del genoma humano encontraremos un trozo de cinta adhesiva que mantendrá unidos dos cromosomas. Así que tenemos 24, pero 2 de ellos están pegados y suman 23. Si no podíamos demostrarlo, la hipótesis del antepasado común era falsa y la teoría de la evolución era errónea. Para resolver este acertijo, Miller explicó cómo los científicos habían encontrado restos de nuestro pasado evolutivo enterrados en la estructura del cromosoma presente en todos los humanos. En los extremos de los cromosomas encontramos unos marcadores genéticos o secuencias de ADN llamadas telómeros. Y en el centro encontramos otros marcadores denominados centrómeros. Pero si en el pasado se produjo una mutación que generó la unión de 2 pares de cromosomas, deberíamos encontrar pruebas en los marcadores genéticos. Habría telómeros tanto en los extremos del nuevo cromosoma como en el centro. Además, veríamos 2 centrómeros.
Encontrar una estructura como esta en nuestros cromosomas explicaría por qué tenemos un cromosoma menos que los grandes simios. Si no lo encontramos, la evolución debe ser cuestionada. Siguiente diapositiva. Finalmente, la respuesta está en el cromosoma 2. Todas las marcas de fusión de esos cromosomas que la teoría del antepasado común había predicho, todas esas señales aparecen en el cromosoma 2. Es un caso cerrado de una manera preciosa. La predicción de la evolución a partir de un antepasado común queda reflejada en esta prueba. Todo cobra sentido. Nuestro cromosoma se ha formado tras la fusión de dos cromosomas del antepasado común, formando el número 2. Consiste en un gran número de hipótesis y varios tipos de pruebas. La de la gravitación es una teoría muy difícil de tergiversar. Aunque pudiéramos ver cómo cae algo hacia arriba, podría hacernos pensar, pero trataríamos de entender qué sucede en ese caso, en lugar de refutar la teoría de la gravitación. Los hechos son minucias para la ciencia. Pueden ser correctos o no. Una teoría es algo que se ha puesto a prueba centenares de veces. Se amplía, se revisa. Doctor Miller, ¿está de acuerdo en que la teoría de la evolución de Darwin no es una verdad absoluta? Claro que sí, porque ninguna teoría científica es considerada una verdad absoluta en ciencia. No pensamos que la teoría atómica es la verdad, ni la teoría microbiana de las enfermedades, ni la de la fricción. Para nosotros son explicaciones bien argumentadas y probadas que nos brindan respuestas naturales a fenómenos naturales. ¿Deberíamos pensar que la teoría darwinista es provisional? Deberíamos pensar en todas las teorías científicas como provisionales. Y eso incluye la teoría de la evolución. La ciencia pretende descubrir lo desconocido, lo que no sabemos. Como científico no me centro en lo que ya sabemos. Quiero descubrir cosas nuevas que me den pistas sobre lo que no sabemos. Mientras los demandantes declaraban, la misión de investigación de lo desconocido había llevado a descubrir una de las pruebas más importantes de la evolución. Darwin estaba convencido de que las especies evolucionaban con el paso del tiempo, cuando la selección natural influía sobre los rasgos heredados. Pero no tenía ni idea de cómo aparecían esos rasgos o cómo pasaban de una generación a otra. Cuando los científicos del siglo XX descubrieron el papel que el ADN juega en la herencia, fundaron una nueva rama científica llamada genética que ponía a prueba a Darwin. Casi todas las células de los seres vivos contienen cromosomas, compuestos por densas hebras de ADN, que son una muestra de las características propias de cada organismo. Durante la reproducción, los cromosomas de los padres se copian y mezclan sus partes para producir cromosomas nuevos. Cada uno de los padres pasa una parte de sus cromosomas al hijo. Pero el proceso no es perfecto. Mientras tiene lugar, el ADN puede sufrir mutaciones o errores. De este modo, cada uno de los hijos tendrá un diseño único. A veces son características benignas. Comentaron sobre los pandas y las personas. También encontró un grupo de especialistas muy conservadores de Seattle llamado Discovery Institute,
que se autodefine como el principal defensor nacional del diseño inteligente. Le enviaron un DVD gratuito y otro tipo de material sobre el tema. En estos materiales, Bill se topó con una teoría que no contradecía sus ideas. Por ejemplo, según Sobre los pandas y las personas, el diseño inteligente afirma que varias formas de vida aparecieron repentinamente gracias a un agente inteligente, con todos sus rasgos distintivos intactos. Peces con aletas y escamas, pájaros con pluma, pico y alas, etc. Y en el DVD encontró más material de apoyo sobre el tema. 150 years ago, Charles Darwin transformed science with his theory of natural selection. Today, that theory faces a formidable challenge. Intelligent design has sparked both discovery and intense debate over the origin of life on Earth. And for a growing number of scientists, it represents a paradigm, an idea with the power to, once again, redefine the foundations of scientific thought. Tanto el DVD como el libro usan el mismo ejemplo para explicar la doctrina central del diseño inteligente, que nos explicará uno de sus defensores, Steve Fuller. Para entender el diseño inteligente, hay que imaginarse que uno se topa con algo así en una playa. John ama a Mary. Es muy raro que este tipo de patrón se haya formado por sí mismo, que la arena se disponga de esta manera de modo casual, aunque sea en un largo periodo de tiempo. Esto nos demuestra que hay un agente inteligente tras el patrón. Igual que esas palabras son obra de un ser inteligente, argumentan que algunos aspectos de la vida llevan la firma de un diseñador inteligente. A mi modo de ver, el diseño inteligente afirma que la vida es algo demasiado complejo para haber sucedido aleatoriamente. Tuvo que haber un diseñador, algo que le dio forma, por decirlo así. En el Génesis, el diseñador sería Dios. Pero en los materiales que recibió no aparece la palabra Dios. El misterioso diseñador recibe el nombre de causa inteligente o agente inteligente. Esta teoría empezó a aflorar en los 80, defendida principalmente por el profesor de Derecho Philip Johnson. A mí me parece que la teoría darwinista se ha vendido. La genética reveló el mecanismo biológico que da paso a esos rasgos. Entonces podría argumentar que cuando apareció la genética moderna, toda la teoría darwiniana estaba en riesgo. Podría haber sido desestimada si la genética hubiera contradicho las bases de la teoría evolucionista, pero no las contradecía, las confirmaba, hasta en los detalles. Y mientras Miller declaraba, un trabajo genético publicado un año antes del juicio confirmaba la parte más controvertida de la teoría de Darwin: el antepasado común de los humanos y los simios. El trabajo se centraba en una curiosa diferencia en nuestros cromosomas. Las células de todos los simios grandes, como los chimpancés, los gorilas o los orangutanes, contienen 24 pares de cromosomas. Si los humanos comparten antepasados con los simios, deberían tener el mismo número de cromosomas. Pero las células humanas solo contienen 23. La pregunta es, si la teoría evolucionista está en lo correcto con la idea del antepasado común, ¿a dónde fue a parar el cromosoma que falta? Se realiza una predicción demostrable, que en alguna parte del genoma humano encontraremos un trozo de cinta adhesiva que mantendrá unidos dos cromosomas. Así que tenemos 24, pero 2 de ellos están pegados y suman 23. Si no podíamos demostrarlo, la hipótesis del antepasado común era falsa y la teoría de la evolución era errónea. Para resolver este acertijo, Miller explicó cómo los científicos habían encontrado restos de nuestro pasado evolutivo enterrados en la estructura del cromosoma presente en todos los humanos. En los extremos de los cromosomas encontramos unos marcadores genéticos o secuencias de ADN llamadas telómeros. Y en el centro encontramos otros marcadores denominados centrómeros.
Pero si en el pasado se produjo una mutación que generó la unión de dos pares de cromosomas, deberíamos encontrar pruebas en los marcadores genéticos. Habría telómeros tanto en los extremos del nuevo cromosoma como en el centro. Además, veríamos dos centrómeros. Encontrar una estructura como esta en nuestros cromosomas explicaría por qué tenemos un cromosoma menos que los grandes simios. Si no lo encontramos, la evolución debe ser cuestionada. Siguiente diapositiva. Finalmente, la respuesta está en el cromosoma 2. Todas las marcas de fusión de esos cromosomas que la teoría del antepasado común había predicho, todas esas señales aparecen en el cromosoma 2. Es un caso cerrado de una manera preciosa. As I told you yesterday, Darwin's theory tells us that man evolved from a lower order of animals. En ese caso, John Scopes, un profesor de un instituto de Tennessee, fue acusado de violar las leyes del Estado por enseñar la teoría de la evolución. El caso quedó vagamente retratado en la película Heredarás el viento y se convirtió en un enfrentamiento en los tribunales entre el legendario abogado Clarence Darrow y William Jennings Bryan, candidato a la presidencia por tercera vez. What would you think if that sweet child came home from school and told you that a godless teacher... Scopes fue declarado culpable por enseñar la teoría de la evolución y tuvo que pagar una multa de 78 euros. Pero el veredicto tendría consecuencias terribles en la enseñanza de la ciencia en el país durante las siguientes 3 décadas. Después del juicio a Scopes, los editores de libros de texto decidieron que la teoría de la evolución era demasiado controvertida y la eliminaron. En la mayoría de casos, el libro de texto era el temario. Si no aparecía en el libro, no se enseñaba. Las consecuencias del juicio a Scopes no desaparecieron hasta los años 60. Pero mientras los editores volvían a incluir la teoría en los manuales, los creacionistas seguían luchando porque su visión también se explicara. Durante 30 años los dos bandos estuvieron peleándose en los tribunales. La disputa terminó en 1987, cuando la Corte Suprema dictaminó que enseñar el creacionismo en la asignatura de ciencias de las escuelas públicas no respetaba la separación Estado-Iglesia presente en la primera enmienda de la Constitución. Esta prohíbe al gobierno la promoción o prohibición de la religión. Hasta hoy, enseñar el creacionismo en las clases de ciencias de los colegios públicos estadounidenses sigue siendo una violación de los derechos constitucionales de los estudiantes. Otro miembro del comité escolar de Dover, Bill Buckingham, un policía retirado, fue elegido por Alan Bonsell para decidir el temario. Debía revisar todas las propuestas de libros de texto. Los profesores de biología de bachillerato habían pedido un libro muy común coescrito por los biólogos Ken Miller y Joe Levine. Pero a Buckingham no le gustó. El libro que han pedido los profesores de biología está lleno de referencias a Darwin. He contado entre 12 y 15 puntos en los que se menciona la tan hostil y no encontraron nada interesante. Decidieron regresar el verano siguiente para darle la última oportunidad. Se nos terminaba el dinero, se acababa. Nos dijeron que era nuestro último año allí. En 2004, el tercer día de la temporada, uno de mis compañeros estaba cavando y descubrió un morro que salía por uno de los lados del acantilado. Así, fueron quitando más piedra y más y más, y nos dimos cuenta de que era el morro de un animal con la cabeza plana. Así constatamos que un animal de cabeza plana de 375 millones de años de antigüedad iba a ser interesante. Lo bautizaron Tiktaalik, que significa pez grande de agua dulce en el idioma de los Inuit. Es uno de los mejores fósiles transicionales que se han descubierto y que demuestran que los animales terrestres evolucionaron a partir de los peces. Aquí tenemos un pez de hace unos 380 millones de años. Tiene escamas y aletas, como cualquier otro pez.
Si lo comparamos con un anfibio, vemos que es una criatura sin escamas y que las aletas se han convertido en patas, brazos y piernas. Es muy distinto. Tiene una cabeza bastante plana, con los ojos en la parte superior, y tiene cuello. Al mirar los fósiles de las rocas de la época correcta, encontramos el Tiktaalik. Tiene escamas en la espalda, como los peces, y aletas, las vemos aquí. Pero al observar la cabeza, vemos que es muy distinta. Es muy parecida a la de los anfibios. Plana, con los ojos en la parte superior. Y al separar la aleta aún queda más claro. Si miramos dentro de ella, en este molde, vemos que tiene huesos parecidos a los de nuestro hombro, codo y muñeca. Todos los huesos. Así que estamos ante un pez que tenía características de anfibio. Un pez primitivo que es una mezcla. Y tal como predice la teoría de la evolución, el Tiktaalik apunta a la posibilidad del árbol de la vida, en el que durante millones de años unas especies han dado paso a otras. El descubrimiento del Tiktaalik aún se estaba redactando en el momento del juicio y no podía convertirse en prueba. Pero un compañero de Sabin, el paleontólogo Kevin Padian, le mostró al juez varios ejemplos de otros fósiles transicionales que validan la idea darwiniana del árbol de la vida. Mi declaración en el juicio duró un día y le enseñé al juez cómo trabajamos y de qué pruebas nos valemos. Cómo los dinosaurios evolucionaron en los pájaros. Como podemos ver en criaturas como el Archaeopteryx, que presenta una cola larga y dientes como los dinosaurios, además de plumas, como los pájaros actuales. Cómo los antepasados de los reptiles modernos evolucionaron en unas criaturas que se extinguieron y que comparten un antepasado común con los mamíferos. Y la cara de Darwin. Además, excluye todas las demás teorías. En una reunión del comité durante el verano de 2004, Buckingham expuso su descontento. El comité lo dejó pendiente de aprobación. ¿Qué era lo que no le convencía a Buckingham de la teoría darwinista? Darwin publicó su teoría de la evolución en 1859 en un libro titulado El origen de las especies, y desde entonces ha generado polémica. Era la conclusión de un trabajo que Darwin había iniciado casi 2 décadas atrás, cuando salió a navegar por el mundo en un barco llamado Beagle. En esa expedición, Darwin recogió miles de animales y plantas que eran diferentes a lo que había conocido. Y al regresar a Inglaterra, quedó fascinado con la gran cantidad de pájaros que había encontrado en unas remotas islas situadas ante la costa de Sudamérica, las Galápagos. Había un pájaro que le recordaba a una curruca, otro que parecía un carpintero, otro como un pinzón, etc. Pero no sabía qué eran. Todos estaban adaptados a distintas formas de vida. Algunos comían insectos. Otros buscaban grano. Otros podían romper las enormes semillas de algunas de las plantas que encontramos en las Galápagos. Tenían aspectos distintos, picos distintos, diferentes estilos de vida. Cuando Darwin pidió ayuda para identificar a los pájaros, se llevó una sorpresa. Estaba abrumado, maravillado, cuando oyó lo que le decían los ornitólogos británicos. Todos son pinzones. Este no es un pájaro carpintero, es un pinzón. Este no es una curruca, es un pinzón. Pero, ¿por qué había encontrado pinzones con características tan distintas en una serie de islas cercanas? Darwin argumentó que en la naturaleza los organismos individuales compiten por recursos limitados, como la comida. Si un pájaro nace, por ejemplo, con un pico algo más grande que los demás, puede tener ventaja en una isla en la que abundan las semillas grandes. Con el paso de las generaciones, los pájaros con los picos grandes tendrán más posibilidades de sobrevivir y de reproducirse, perpetuando en sus crías este tipo de pico que representa una ventaja. Darwin lo llamó selección natural, porque las fuerzas de la naturaleza, como en el entorno de una isla de las Galápagos, seleccionan a los organismos mejor adaptados. Así, el comité escolar contaba con la representación de los abogados Thomas More,
el despacho que le había recomendado el libro de los pandas a Bill Buckingham. Se determinó el día del juicio y mientras se tomaban las declaraciones, los profesores de ciencias tomaron su propia postura. Se negaron a leer la declaración sobre el diseño inteligente. Les dijimos, no vamos a leerlo. Nos reunimos y decidimos mantener todos la misma postura. Yo tengo mis propios principios y no pienso entrar a una de mis clases y hacer afirmaciones. Leer una declaración sobre este diseño inteligente sabiendo que no es ciencia. Informaron al comité sobre su negativa con una circular en la que afirmaban que el diseño inteligente no es ciencia, no es biología, ni es una teoría científica aceptada. Ante la negativa de los profesores a leer la declaración, el asistente del supervisor de Dover entró en una clase de biología de bachillerato el 18 de enero de 2005 y leyó: Las normas académicas de Pensilvania exigen que los estudiantes aprendan la teoría de la evolución de Darwin y que pasen un examen en el que se les evalúe sobre este tema. Como teoría debe seguir investigándose contrastando sus afirmaciones con los nuevos descubrimientos. Una teoría no es un hecho. Una teoría tiene lagunas para las que no se han encontrado pruebas concluyentes. El 26 de septiembre de 2005, casi un año después de que el comité escolar aprobara la política del diseño inteligente y tras 6 semanas de declaraciones, el caso de Keith Miller contra el Instituto de Dover llegaba al Tribunal Federal de Harrisburg, Pensilvania. Buenos días a todos. ¿Preparados para empezar? Sí. Adelante. Mi consultor y yo representamos a 11 padres que se enfrentan a la modificación en el temario realizada por el Distrito Escolar de Dover. Algunos miembros del comité escolar anunciaron su interés por el tema de la evolución en términos estrictamente religiosos. Buscaron un libro que brindara una alternativa religiosa a la evolución. Lo encontraron, sobre los pandas y las personas. Hicieron todo lo posible por incorporar un tema religioso a la clase de ciencias, sin tener en cuenta su valor científico. Soy Patrick Gillen, señoría, en nombre de la defensa del Distrito Escolar de Dover y de su comité de directores. El comité creyó que diseño inteligente no era lo mismo que... Durante la reproducción, los cromosomas de los padres se copian y mezclan sus partes para producir cromosomas nuevos. Cada uno de los padres pasa una parte de sus cromosomas al hijo. Pero el proceso no es perfecto. Mientras tiene lugar, el ADN puede sufrir mutaciones o errores. De este modo, cada uno de los hijos tendrá un diseño único. A veces son características benignas. A veces son perjudiciales. Como un ala deformada. Puntualmente, este proceso da como resultado un rasgo beneficioso. Por ejemplo, una mariposa con una coloración que imite a otras especies de sabor desagradable para los pájaros. Unos 100 años después de que Darwin propusiera que la selección natural tiene efectos en los rasgos nuevos de la población, la genética reveló el mecanismo biológico que da paso a esos rasgos. Entonces podría argumentar que cuando apareció la genética moderna, toda la teoría darwiniana estaba en riesgo. Podría haber sido desestimada si la genética hubiera contradicho las bases de la teoría evolucionista. Pero no las contradecía, las confirmaba, hasta en los detalles. Y mientras Miller declaraba, un trabajo genético publicado un año antes del juicio confirmaba la parte más controvertida de la teoría de Darwin: el antepasado común de los humanos y los simios. El trabajo se centraba en una curiosa diferencia en nuestros cromosomas. Las células de todos los simios grandes, como los chimpancés, los gorilas o los orangutanes, contienen 24 pares de cromosomas.
Si los humanos comparten antepasados con los simios, deberían tener el mismo número de cromosomas. Pero las células humanas solo contienen 23. La pregunta es, si la teoría evolucionista está en lo correcto con la idea del antepasado común, ¿a dónde fue a parar el cromosoma que falta? Se realiza una predicción demostrable, que en alguna parte del genoma humano encontraremos un trozo de cinta adhesiva que mantendrá unidos dos cromosomas. Así que tenemos 24, pero 2 de ellos están pegados y suman 23. Si no podíamos demostrarlo, la hipótesis del antepasado común era falsa y la teoría de la evolución era errónea. Para resolver este acertijo, Miller explicó cómo los científicos habían encontrado restos de nuestro pasado evolutivo enterrados en la estructura del cromosoma presente en todos los humanos. En Dover, Pensilvania, el debate entre la religión y la evolución hace mucho tiempo que es un tema personal. Vivimos en una comunidad llena de iglesias fundamentalistas. Nunca me ha gustado que mis hijos aprendan la teoría de la evolución en lugar de la teoría creacionista. Al principio Dios lo creó todo. Eso es lo que necesito saber. Este pueblo está situado en el sudeste del estado, a unos 30 kilómetros de la capital. Alberga a unas 20.000 personas, más de una docena de iglesias y un instituto. Berta Spar fue una de las primeras personas en ver que se estaba gestando un problema. Hacía casi 40 años que era profesora de ciencias en el instituto. Durante la primavera de 2003, el asistente del supervisor escolar del distrito le dio una noticia alarmante. Vino a verme un día después de clase y me dijo que tenía que advertirme de que un miembro del comité escolar pedía igualdad de tiempos. Un 50% del tiempo para el creacionismo. Deberías tenerlo en cuenta. Entonces saltaron todas las alarmas. Otro profesor de ciencias, Brian Rem, recibió la misma noticia. Me puse a reír delante de él porque me pareció algo divertidísimo. El creacionismo había quedado fuera de las escuelas públicas y de la ciencia cuando yo empecé el instituto. Cuando Berta Spar preguntó qué miembro del comité había pedido que se enseñara el creacionismo, le contestaron que era Alan Bonsell, un comerciante local que acababa de unirse. Mi familia ha tenido mucha suerte de poder vivir aquí y mis antepasados llevan más de 100 años en esta zona. Era una manera de agradecerlo y pensé que podía hacer que Dover que la escuela fuera un lugar mejor. Cuando Bonsell mostró su inquietud por cómo se enseñaba la teoría de la evolución en el instituto, Berta y su equipo se reunieron con él. Me reuní con algunos profesores de ciencias para saber qué enseñaban y qué no en las clases de ciencias del instituto. El tema del creacionismo no llegó a tratarse en la reunión. Hablamos sobre cómo enseñamos la evolución y parecía satisfecho. Pensó que lo hacíamos bien y nosotros que todo se había resuelto, así que tan felices. Recuerda que trató de iluminarnos con lo de que no creía que la evolución hubiera sido la manera en la que se desarrollaron las cosas. No creía que la Tierra tuviera más de 4.000 años. No creo en la teoría de la evolución de Darwin. Soy creacionista y no intento esconderlo. Los creacionistas plana con los ojos en la parte superior y tiene cuello. Al mirar los fósiles de las rocas de la época correcta, encontramos el Tiktaalik. Tiene escamas en la espalda, como los peces, y aletas, las vemos aquí. Pero al observar la cabeza, vemos que es muy distinta. Es muy parecida a la de los anfibios. Plana, con los ojos en la parte superior. Y al separar la aleta aún queda más claro. Si miramos dentro de ella, en este molde, vemos que tiene huesos parecidos a los de nuestro hombro, codo y muñeca. Todos los huesos. Así que estamos ante un pez que tenía características de anfibio. Un pez primitivo que es una mezcla. Y tal como predice la teoría de la evolución, el Tiktaalik apunta a la posibilidad del árbol de la vida, en el que durante millones de años unas especies han dado paso a otras. El descubrimiento del Tiktaalik
aún se estaba redactando en el momento del juicio y no podía convertirse en prueba. Pero un compañero de Sabin, el paleontólogo Kevin Padian, le mostró al juez varios ejemplos de otros fósiles transicionales que validan la idea darwiniana del árbol de la vida. Mi declaración en el juicio duró un día y le enseñé al juez cómo trabajamos y de qué pruebas nos valemos. Cómo los dinosaurios evolucionaron en los pájaros. Como podemos ver en criaturas como el Archaeopteryx, que presenta una cola larga y dientes como los dinosaurios, además de plumas, como los pájaros actuales. Cómo los antepasados de los reptiles modernos evolucionaron en unas criaturas que se extinguieron y que comparten un antepasado común con los mamíferos. Y cómo las ballenas evolucionaron sorprendentemente a partir de unos enormes animales terrestres que regresaron al mar. El libro de los pandas dice que no podemos pasar de A a B y que no hay fósiles ni sabemos cómo estudiarlos. De hecho, hemos pasado de A a B y de C a D, E, F y G. Tenemos los fósiles, tenemos los rasgos transicionales, métodos para analizarlos de maneras distintas. Además, seguimos buscando la imagen que nos dé más explicaciones objetivas. Padian podía refutar la teoría de los pandas, la de que la vida surge repentinamente, demostrando que los fósiles de organismos que se extinguieron responden a los interrogantes que hay entre las especies, ofreciendo la imagen de una evolución gradual, tal como propuso Darwin. Los reporteros que se encontraban en la sala estaban sorprendidos de que supiéramos tantas cosas. ¿Cómo podía ser que no se hubieran enterado? El motivo es que no está en los libros de texto porque los creacionistas se ocupan de mantenerlo fuera. Esa es una de las grandes razones. Hubo un descanso y recuerdo que el juez dijo que la clase de biología se detenía para ir a comer. Sonreía. Nos dimos cuenta de... Diseño inteligente. Darwin contra Dios. Episodio 1. En el mes de octubre de 2004, estalló una guerra en Dover, Pensilvania. Today, the teachers in a rural Pennsylvania town became the first in the country required to tell students that evolution is not the only theory. Todo comenzó cuando el Comité Escolar de Dover aprobó una norma que obligaba a que la asignatura de ciencias del instituto incluyera el diseño inteligente en el temario. Los partidarios de esta polémica teoría afirman que muchas de las características de los seres vivos son demasiado complejas para haberse desarrollado simplemente gracias a un proceso evolutivo natural como el de Darwin. Aseguran que algunos rasgos de estos organismos están creados por un diseñador inteligente. Proclaman que esta atrevida y novedosa teoría científica tiene el poder de desbancar la teoría de la evolución. Se trata de científicos discutiendo sobre ciencia, basándose en pruebas, no en textos ni autoridades religiosas. Es un tema central para una clase de ciencia. Abre un camino a la investigación, a nuevas maneras de pensar sobre las cosas. Si la evolución por selección natural es una doctrina científica, la crítica a esta doctrina también debería ser legítima para la ciencia. El Comité Escolar de Dover pidió que los profesores de ciencia leyeran una declaración de 1 minuto de duración en la que se afirma que hay lagunas en la teoría de la evolución y en la que se presenta el diseño inteligente como alternativa. En este alegato también se recomienda un libro sobre el tema que les llegará para que lo consulten, sobre los pandas y las personas. Pero la mayoría de los habitantes y una abrumadora cantidad de científicos de todo el país se indignaron. Afirman que el diseño inteligente es un disfraz de la religión, el último frente de la guerra de la evolución. El objetivo del diseño inteligente es cristianizar de nuevo la sociedad estadounidense. El diseño inteligente no es un concepto científico, no es un campo de la ciencia. Nadie lo investiga activamente. Viola todo lo que entendemos y queremos explicar con la ciencia.
El escenario estaba preparado para una batalla en la que se enfrentarían amigos y vecinos. El 26 de septiembre de 2005, casi un año después de que el comité escolar aprobara la política del diseño inteligente y tras 6 semanas de declaraciones, el caso de Keith Miller contra el Instituto de Dover llegaba al Tribunal Federal de Harrisburg, Pensilvania. Buenos días a todos. ¿Preparados para empezar? Sí. Adelante. Mi consultor y yo representamos a 11 padres que se enfrentan a la modificación en el temario realizada por el Distrito Escolar de Dover. Algunos miembros del comité escolar anunciaron su interés por el tema de la evolución en términos estrictamente religiosos. Buscaron un libro que brindara una alternativa religiosa a la evolución. Lo encontraron, sobre los pandas y las personas. Hicieron todo lo posible por incorporar un tema religioso a la clase de ciencias, sin tener en cuenta su valor científico. Soy Patrick Gillen, señoría, en nombre de la defensa del Distrito Escolar de Dover y de su comité de directores. El comité creyó que diseño inteligente no era lo mismo que el creacionismo. Eso ya lo conocía, estaba en el Génesis. Le pareció un objetivo educativo legítimo que los estudiantes fueran informados de la existencia de otra teoría científica. Los expertos de la defensa le demostrarán a este jurado que el diseño inteligente es ciencia. No es religión. El testimonio de los expertos también demostrará que informar a los estudiantes sobre los problemas de la teoría de la evolución también es educarlos en ciencias. Reciben una buena educación liberal. Cuando empezó el juicio ya habían aparecido otros casos sobre la enseñanza de la evolución en varios estados. El diseño inteligente tenía muy buenos defensores. Rick Santorum, el senador de Pensilvania, había alabado al distrito escolar por su política. Y el presidente Bush también había brindado su apoyo, diciendo que había que enseñar las dos teorías para que la gente entendiera de qué iba la polémica. Ahora todas las miradas estaban centradas en Dover, el último campo de batalla en la guerra por la evolución. No quiero ser melodramático, pero creo que había muchas cosas importantes en juego. Una de ellas, el futuro de la educación científica en este país. Si el comité lo conseguía, ¿qué les impediría hacerlo en otras asignaturas? Enseñar pseudociencia o pseudomatemáticas o pseudohistoria para promocionar una perspectiva religiosa concreta. No es lo correcto. Es necesaria que la... Al mirar los fósiles de las rocas de la época correcta, encontramos el Tiktaalik. Tiene escamas en la espalda, como los peces, y aletas, las vemos aquí. Pero al observar la cabeza, vemos que es muy distinta. Es muy parecida a la de los anfibios. Plana, con los ojos en la parte superior. Y al separar la aleta aún queda más claro. Si miramos dentro de ella, en este molde, vemos que tiene huesos parecidos a los de nuestro hombro, codo y muñeca. Todos los huesos. Así que estamos ante un pez que tenía características de anfibio. Un pez primitivo que es una mezcla. Y tal como predice la teoría de la evolución, el Tiktaalik apunta a la posibilidad del árbol de la vida, en el que durante millones de años unas especies han dado paso a otras. El descubrimiento del Tiktaalik aún se estaba redactando en el momento del juicio y no podía convertirse en prueba. Pero un compañero de Sabin, el paleontólogo Kevin Padian, le mostró al juez varios ejemplos de otros fósiles transicionales que validan la idea darwiniana del árbol de la vida. Mi declaración en el juicio duró un día y le enseñé al juez cómo trabajamos y de qué pruebas nos valemos. Cómo los dinosaurios evolucionaron en los pájaros. Como podemos ver en criaturas como el Archaeopteryx, que presenta una cola larga y dientes como los dinosaurios, además de plumas, como los pájaros actuales. Cómo los antepasados de los reptiles modernos evolucionaron en unas criaturas que se extinguieron y que comparten un antepasado común con los mamíferos. Y cómo las ballenas evolucionaron sorprendentemente a partir de unos enormes animales terrestres que regresaron al mar.
El libro de los pandas dice que no podemos pasar de A a B y que no hay fósiles ni sabemos cómo estudiarlos. De hecho, hemos pasado de A a B y de C a D, E, F y G. Tenemos los fósiles, tenemos los rasgos transicionales, métodos para analizarlos de maneras distintas. Además, seguimos buscando la imagen que nos dé más explicaciones objetivas. Padian podía refutar la teoría de los pandas, la de que la vida surge repentinamente, demostrando que los fósiles de organismos que se extinguieron responden a los interrogantes que hay entre las especies, ofreciendo la imagen de una evolución gradual, tal como propuso Darwin. Los reporteros que se encontraban en la sala estaban sorprendidos de que supiéramos tantas cosas. ¿Cómo podía ser que no se hubieran enterado? El motivo es que no está en los libros de texto porque los creacionistas se ocupan de mantenerlo fuera. Esa es una de las grandes razones. Hubo un descanso y recuerdo que el juez dijo que la clase de biología se detenía para ir a comer. Sonreía. Nos dimos cuenta de que le interesaba a la ciencia.